Claro, el gobierno enfrenta el desafío de tener que ir a confrontar a una elección bajo un sistema que requiere una fiscalización muy sofisticada, digamos. El sistema argentino es un sistema que requiere ser fiscalizado en un escenario en donde prácticamente el resultado de la primaria lo dejó al gobierno en terreno de derrota, ¿no? Entonces, creo que hay una apelación a los valores identitarios para fortalecer lo propio y después algún elemento para tratar de generar motivación. Esto de la elección no sucedió, me parece que está más enfocado a tratar de generar motivación en la propia tropa. Fidelizar. Claro, que además tiene que enfrentar un desafío de fiscalización importante, ¿no? También hay como un mea culpa. Se hace este mea culpa, de hecho el spot, digo, yo te escuché de Macri, digamos, da cuenta de que, bueno, yo te escuché, es como una especie de mea culpa. Pero la verdad es que lo que nosotros vemos es que esta situación, que está bien que el gobierno la haga, que se haga cargo de, digamos, de que no escuchó y que no respondió, pero es tardía. Digamos, hoy la población, el electorado la ve tarde porque lo que perdió es confianza. Entonces, la confianza que se le dio en el 2017, aunque las cosas no estaban bien, hoy esa ya no está. Entonces, como dice Lucas, digamos, ellos es mejor, digamos, es más fuerte para ellos respaldarse en lo propio. ¿Es buena la idea que tuvo el gobierno de recorrer hacer 30 marchas en 30 ciudades con el Sí se puede? ¿Les parece una buena estrategia? Para mí despertó al gobierno, que en la comparación, como estamos viendo nosotros, en los análisis que hacemos en redes sociales, el gobierno, en la comparación de lo que está pasando hoy en redes, como que en la PASO no hizo nada de campaña. Como que incluso hasta el colorido de la campaña, la estética de la campaña del Defensores del Cambio, en comparación con el Sí se puede, es notoria. Ahora, yo me quería ir un cachito antes a lo que decían acá ellos y que me parece interesante con respecto al tema del aborto, porque nosotros vimos durante todo el año pasado, el gobierno despierta el debate por el aborto en el verano del 2018. Y a partir de ese momento, el gobierno abre una discusión republicana con una postura ideológica que no la, digamos, al menos el presidente no la expresó, pero bueno, era un debate republicano. Ahora, lo que el gobierno no advirtió y no pudo capitalizar es el nacimiento, después de la segunda mitad del año pasado, del denominado pañuelo celeste. No lo capitalizó, se lo llevaron otros candidatos. O sea, le dio visibilidad al tema del aborto. El pañuelo verde se aglutinó, los trabajos que se han hecho de opinión pública, y tanto sea de la manera a través de las encuestas o a través de lo que nosotros hacemos en la discusión en redes. El pañuelo verde era un grupo muy homogéneo de debate y de postura, y el pañuelo celeste poquito a poco se fue aglutinando, se fue concentrando, y cuando hubo que capitalizarlo electoralmente, el gobierno no tenía una propuesta. Bueno, Gómez Centurión, es contradictorio eso. El eje de Gómez Centurión en los spots, inclusive de campaña, es ese. Es que no hubiese habido Gómez, desde mi punto de vista, ¿no? No hubiese habido un Gómez Centurión, al menos con este peso, que incluso hasta tuvo algunos números en la PASO que fueron un poco sorprendentes. Yo creo que de todas maneras para el gobierno, ante la situación y la coyuntura y en los problemas económicos, les resulta muy difícil tomarse de otros temas, ni digo capitalizarlos, sí, claro, ¿no? Sí. Digamos, le corresponde, digamos, el problema máximo, que es el tema de lo económico y la falta de confianza. ¿Qué pasa? Yo creo que ahí todo se le va a resbalar. Lo que se ve ahora como una suerte de, voy a decir así, a ver si se entiende, una bolsonorización, una reafirmación de una ideología más hacia la centroderecha del gobierno, la cuestión punitiva. Desde el G20 en adelante y ya desde antes con Pichetto, cuando ni siquiera se podía insinuar que iba a ser parte del oficialismo, tenía un discurso que hoy lo sigue sosteniendo como compañero de fórmula de Mauricio Macri. Claro, lo económico arrastra con todo, pero yo insisto, yo creo que el gobierno ha decidido de alguna manera construir o reafirmar un discurso más conservador de centro-derecha, no sé, llamarle como quiera, para mí de manera tardía. Reaccionó en pospaso, que hoy parece ser una reacción que hay que ver qué eficiencia tiene. Ahora, los tres creo que coincidían en la idea de que el gobierno está saliendo más a consolidar lo propio que a ganar nuevos electores. Les pregunto, ¿creen que el gobierno puede revertir el resultado de las PASO y conseguir un balotaje? No, yo creo que no. Yo creo que no. Nosotros, la última medición nuestra es de hace 10 días. Y la situación es siempre de 20 puntos de diferencia. Después del 11 de agosto está en esa situación, entre 18 y 20 puntos, 32-52 o 33-52, con 10% más o menos a veces, porque depende de la semana,
Labaña, que también por ahora parece que consolida esto, digamos, lo que logró y un poquito más, sí. Pero no, yo no veo una posibilidad de acercamiento para llegar a un balotaje. Ahora, y en caso de que llegara a perder, ¿cómo lo ven a Mauricio Macri? ¿Plantado desde la oposición o alejado ya? ¿Cómo se lo imaginan? Yo creo que alejado. O sea, no con liderazgo, por ahí con participación política, pero liderazgo, no sé. Me parece que muchos actores y actrices dentro del espacio de lo que hoy es Juntos por el Cambio que tienen demasiado capital político por delante, aún con una mala elección, Vidal, Larreta, el propio Pichetto, digo, si sigue dentro del espacio. Sí, yo creo que el ejemplo de Mendoza el domingo pasado nos deja un poco también evidencia de que hay ahí un cuestionamiento muy personalmente dirigido a Macri, ¿no? En la misma provincia, Macri pierde por 3 puntos, pero el mismo espacio político, está bien, dirigido, digamos, encabezado por el radicalismo, logra un triunfo como el que logró. Entonces me parece que le va a costar mucho a Macri desprenderse del fracaso de su propia gestión para poder liderar la oposición. Creo que veo perfiles mucho más, con mucho más potencial para liderar la oposición después del día de diciembre. Es un tema económico. El económico, mira la Liga, a propósito de lo que dijo Pinedo, ¿no es cierto?, ensamblado en este tema, ¿no? Dijo Pinedo hace algunas horas, la corrupción es mala, pero un 50 de inflación es una tragedia, digamos, porque el gobierno le apuntó a la corrupción todos los primeros años de gobierno, ¿no es cierto? Algunos acusados por el propio gobierno, encarcelados por la justicia, están saliendo ahora, ¿no es cierto?, desde la justicia. Ahora, lo que dice y le pone un calificativo, tragedia a la economía, es lo que le marcó a Macri, digamos, las PASO. Sí. Así es, sí, netamente, digamos. No hay otra explicación, digamos, con lo que tiene que ver con... Que efectivamente la corrupción es mala, la verdad que la definición es muy buena, además viniendo... Hay que ver cuánto le importa al electorado, ¿no? Hoy ya se relativizó, como siempre sucede. Importó, pero hoy se ha relativizado. Para mí hubo 2 errores en la campaña de la PASO que el gobierno comete porque tiene una agenda que es distinta obviamente al electorado. Esto casi una perogrullada, pero es así. Y primero, el gobierno no habló de economía en la PASO y hoy, digamos, en la post-PASO empieza a insinuar con algunas medidas. Puede sonar, a la ciudadanía en general puede sonar cínico, puede sonar tardío, pero no está mal que el gobierno, en la desesperación, para su propia estrategia, ¿no? No niegue los temas. ¿Esto es un manotazo de ahogado? Probablemente, sí, dado los números de las PASO lo es. Pero no deja de ser un gobierno con el famoso, te escuché que vos mencionabas recién, del spot que dispara formalmente la nueva campaña del gobierno para la primera vuelta. Va muy en sintonía. Porque el gobierno, mira, nosotros estuvimos viendo durante toda la PASO el volumen de diálogo en torno a lo económico sobre la figura de Macri era del 40% y hoy se dispara prácticamente al 50% con el tema de la pobreza, con todos los debates económicos que se realimentaron y la disparada del dólar. Y la corrupción, que nosotros teníamos entre los temas de los que más se hablaba en las redes sociales, era apenas el 7% contra el 40% del volumen de diálogo sobre lo económico. Es decir, y obra pública, eso también quería decir, fue otro error del gobierno. El gobierno creyó que con la obra pública iba a traccionar un voto y lo que nosotros vemos es que cada vez el tema obra pública, en este contexto de crisis económica, importa menos. No, el tema es que justamente fue un desequilibrio entre la obra pública y lo que el propio gobierno siempre llevó adelante, que es a la gente le importa su metro cuadrado. ¿No? Porque esto es algo que sale, digamos, desde el 2015-16, es como que a la gente le importa lo propio, o sea, lo que sucede dentro de su casa. Es verdad que además ahora hay spots diciendo que también las obras públicas mejoran, pero la verdad que lo que es más adentro de su casa, en su cocina, que tiene que ver con lo que come, eso, digamos, ha sido eso es la insensibilidad, ¿no? Digamos, la gente acepta las obras públicas, digamos, igual pero es un país raro, ¿no? Esto que dice con el gobierno cemento no se come. En otros gobiernos que se reclamaban obras, las que no se veían, que muchas veces se decía, a ver, lo que pasa es que no hacen cloaca porque no se ven, va todo por debajo y demás. Se han hecho un montón de obras y evidentemente el asfalto no importa tanto como la situación económica, es muy complicada desde hace mucho tiempo y sobre todo en materia laboral, ¿no es cierto? La pérdida del empleo, el tema del consumo y demás. El gobierno no entendió, no quiso entender o no se dio cuenta, que tenían un plan y tenían que llevarlo a rajatabla hasta una meta determinada, ¿creen ustedes?
No, claramente... Porque descuidaron lo económico. Claramente les Sí. falló el instrumental. Digo, en esto le aplica también lo que pasó a todos los que tratamos de hacer investigación previa a las elecciones. Digo, evidentemente tenían un diagnóstico errado. Y creo que a la luz del resultado, la situación es entendible. Es razonable pensar que la gente esté más preocupada por el bolsillo que por el asfalto de su vivienda cuando tiene carencias esenciales, ¿no? Tenemos en la Argentina un proceso económico que ha generado 20 meses casi consecutivos de caída del salario real. Digo, es muy difícil que un oficialismo pueda lograr un buen resultado electoral en este contexto económico. La gente con la tiene un análisis muy interesante. Comparaban las últimas grandes 4 crisis, la crisis del tequila del 95, la crisis del 2001, la crisis financiera del 2008-2009 y esta. Esta es la única de las 4 en donde el salario real cayó más que la propia caída de la actividad económica. O sea, es una recesión muy piantabotos en ese sentido. O sea, afectó mucho el bolsillo de la gente y creo que el gobierno siempre tenía la expectativa de que el proceso de recuperación iba a llegar a tiempo. Y ese proceso nunca llegó. Ahora, Vamos a analizar. Sí, no, perdón, Belén. Analicemos una frase ahí de Roberto Labaña. Dice: hay más desencantados con el gobierno después de las PASO. ¿Coinciden? Bueno, hay un dato interesante, no sé si Analía tiene lo mismo. Nosotros consultamos en nuestras investigaciones posteriores a la elección a quién le adjudica más responsabilidad respecto de lo sucedido en materia económica después de la primaria, y casi el 60% se le adjudica más a las políticas económicas del gobierno que a las propuestas económicas de Alberto Fernández. Tema discutible, ¿no? Porque realmente creo que la desconfianza que se generó después de la primaria no está más tan vinculada al gobierno, sino... Claro, el gobierno no hizo nada distinto. Claro, al gobierno que viene. En ese punto creo que el gobierno tiene razón. Ahora, la gente está interpretando otra cosa, ¿no? Cree que la situación se deterioró por la política económica del gobierno, con lo cual es muy probable que esto que afirma Labaña sea cierto, sea verosímil. Claro, sí, efectivamente, esto es así, yo coincido, pero bueno, es el que tiene el manejo, digamos, es el que tiene el control, es el que tiene el poder, digamos, no podés... Es el que podría haber hecho algo distinto. Claro, y no podés trasladar una supuesta poder, ¿no?, a la oposición porque ganó. Digo, esa semana fue muy negativa para el oficialismo. Sobre todo el día 12. Sí, Sí, claro. el día 12. Fueron una sucesión de situaciones malos momentos que digamos, que lo llevó a bajar, a descender inclusive en la intención de voto. Después, bueno, equilibró. Pero bueno, hay un porcentaje, no tan significativo, pero un porcentaje de votantes a Macri el 11 de agosto que estarían migrando, por ejemplo, hacia Labaña. Después Macri también recibe votos de Spert, no todo es de baja significación, pero digamos hay una rotación entre Macri, Labaña y Spert y Centurión.